Y me gustaría empezar hoy un poco en tributo a esa voz maravillosa que fue Nini, con un poema de su último libro, como un regalo y para celebrarla. Si alguien, cualquiera sea, borrara mis días sobre la tierra, yo insistiría en el balbuceo del amor que unta sus dedos en la ruta del regreso. Volvería más valiente, escribiría poco o nada. Ya no contemplaría el dolor, lo dado, solo ofrenda sería para ser, como corresponde, devorada. Bien, es un poema de Nini Bernardello de Atardeceres Marinos, un libro que salió publicado el año pasado. Nini es una voz sumamente especial en el recorte de su generación, es de las más grandes, ¿no? Nace creo que en el 40. O 42, una cosa así, pintora también, y una obra muy medida y muy libre. Si tienen la posibilidad, circula una antología de ella, este libro que salió el año pasado, es conseguible, y también Natal, que está en Bajo la Luna, se consiguen. Vale la pena recorrer el camino de Nini. Hoy nos toca un poco para celebrar el cierre, la generación más próxima. Es una generación profusa en voces y en voces de todo el país, con distintos ejes. Es una generación donde conviven voces que llegan muy temprano a la escritura y voces que empiezan a publicar a partir de los 30. En este sentido, es una generación con muchas caras y muy difícil de seleccionar el recorte. Había muchos caminos para emprender. Yo el camino que elegí fue hacer un recorte donde veo cierta particularidad en relación a los 90, que es la manera en que este conjunto de voces revisita y resignifica el tono lírico, la presencia de una voz lírica en el poema, de qué forma se lo apropian, y también porque creo que en el recorte que hice hay un trabajo muy fuerte con la emoción que contrapone a estas voces a cierto distanciamiento que fue una de las particularidades del 90. ¿Sí? Una vez más, es un subconjunto dentro de un gran tsunami de voces. Que algo para agradecer, ¿no? De los 60 para acá el caudal va creciendo. Elegí para empezar a Teresa Arijón, que nace en 1960. Teresa tiene una obra sumamente interesante y sumamente desmarcada dentro de los 90, quizá porque está en el fleje, ¿no? O sea, nace justo en 1960, está ahí en el fleje. Tanto Teresa como Gaby de Chico, que también están en la selección, publican sus primeros libros en los 80, o sea, su primer libro, La Escrita, es de los 80. Yo tomé un poema de Poemas y Animales Sueltos, que es un libro sumamente particular, un libro que ya tarda mucho tiempo en escribir y en publicar, y un libro donde aparecen la presencia de ciertos tributos a otras voces, ¿no? En este caso a Gary Snyder, que es un poeta de la generación beatnik norteamericano, uno de los beatniks menos conocidos, que además con una producción a lo largo del tiempo muy extensa, y con un vínculo muy particular con lo natural, que también esa es una marca en la que podríamos situar a Teresa, las formas en que el paisaje y el entorno se los apropia la voz poética. Gary Snyder: rastros de conejos, rastro de ciervos, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos en la noche helada, bajo los pinos, recitando el poema de Leopardi con memoria vaga, viendo
las estrellas limpísimas que acaso anuncian la aurora boreal, rastro de osos, rastro de linces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos cuando la nieve quieta cubre los vidrios y solo se oye el sonido del cielo, afuera, lejos? Rastro de alces, rastro de nutrias, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos a la mañana siguiente, en cuclillas, contemplando el lago donde el zorro se mojó la cola, solo para demostrarnos que hay cierta verdad en las palabras? Bien, algo que a mí siempre me interesa en el caso del recorte de, de estas voces es cierto fraseo particular que logra cada una de ellas. En el caso de Teresa, este es un poema muy emblemático, ¿no? Cómo la repetición va extendiendo y expandiendo el sonido en torno a una gran pregunta, y cómo esa primera persona, en plural, nos representa ante la pregunta de qué, qué, qué conocimiento nos ata a todo lo que parte, ¿no? Y fíjense en ese sentido cómo esto que casi es un canto, ¿no? Por la recursividad, la repetición y el estribillo del que sabemos, se va apoyando en las imágenes y dos escenas muy fugaces, ¿no? Recitar los poemas de Leopardi y a la mañana siguiente encontrar el rastro que dejó la cola del zorro. Teresa nos alcanzó varios inéditos, yo elegí uno que me parece que funciona muy bien en correlato con el poema anterior. Si pudieron leer la selección que les mandé, van a ver que en estos inéditos hay algo de diario de viaje, ¿no? De distintos lugares captados por el poema. Los patos, con sus pies redondos, chillan pidiendo migas de pan en Japón. Decir Japón era decir el otro lado del mundo. Y sin embargo, ahora, en el río de los patos, el mundo, el único mundo, es este. Lo que conocías quedó atrás. Ya no más relatos ni memorias, solo el chillido enérgico y el aleteo sobre la superficie nítida del agua. Algo sumamente interesante en la poética de Teresa, que está desde la escrita hasta sus poemas inéditos, es una relación muy lateral con cierta concepción del conocimiento, del saber, ¿no? Con cierta búsqueda de la verdad a través de las palabras. Fíjense acá cómo decir Japón era decir el otro lado del mundo, y sin embargo ahora en el río de los patos, el mundo, el único mundo es este, está convocando algún tipo de saber en lo pasajero y lo transitorio, con una concepción preciosa, ¿no? Del conocimiento y también de la fugacidad del tiempo, algo que me parece que está sumamente presente en todos los poemas de Teresa. Voy a hacer un poco una especie de gran mapeo, elegí un par de cada quien, porque no quería que ninguna de las voces quedara afuera. Y después lo que es interesante es, una vez que crucemos esta constelación, repensar las zonas en común y las zonas donde se distancian. Yo les di una clave, para mí son, en todo este conjunto, lo que yo encuentro en común es una reapropiación de la lírica desde otro lado, una lírica a contrapelo, ¿no? Donde cada quien toma una serie de tópicos para construir un mundo propio. También hay un asentamiento en lo real que es sumamente interesante en todas estas voces y un trabajo muy particular con la emoción. Cuando hablo de lírica, hablo de
determinada tensión de la subjetividad presente en el poema, no en términos perceptivos solamente, sino en términos de estar dentro el estar dentro del poema del sujeto poético. Gaby, que estuvo con nosotros en los últimos encuentros, una poesía sumamente interesante desde sus comienzos con Jazz Me Blues en los 80, y un recorrido muy interesante donde hay una búsqueda en la poesía muy centrada en el yo, en el sujeto poético, que va transitando sus cambios, ¿no? O sea, de Gabriela de chico a Gaby de chico, de un primer libro, Yo Mujer, a un segundo libro donde está muy trabajada desde el activismo y la militancia, el amor entre mujeres, y a partir de Queerland, La Tierra de los Mil Caballos y Transgénica, esta transición hacia un otre, ya no Gabriela, sino Gaby, una identidad otre, desmarcada del binarismo, ¿no? Leer la obra de Gaby es leer una aventura de fin del siglo XX al siglo XXI, y algo muy interesante para mí es cómo atestigua su poética las posibilidades de apropiación del propio cuerpo en términos casi de una ética, ¿no? El poema respondiendo a la condición propia de elegir una identidad, un género, una posibilidad del amor, desmarcada de cualquier mandato o normativa. Elegí un poema de la duración de 1994, como para que tengamos algo de la primera época de la obra de Gaby. En este libro se trabaja mucho el hilado entre madre e hija, ¿no? Tenemos las palabras, pero no para la alquimia de aquello que acontece. Queda, entonces, la puerta, la furia, en la densa cicatriz de otro día. No soy lo que querían, y ha sido a la caducidad de ese ejercicio un cuerpo atento al viento que tiende a doblegarlo. Memoria quería para hablar, no poética, apenas un rumor lácteo. Una mujer es siempre tú misma, pero ¿quién reina si la madre declina su cetro, si la hija bosteza? Creo que en este, que es un poema del primer periodo de Chico, hay pistas y hay intencionalidades que vamos a ver desplegadas y estalladas a partir de Queerland, ¿no? Sobre todo en términos de esta búsqueda en torno al propio cuerpo. Un cuerpo que es una construcción también en términos de biografía, de historia y de palabras, ¿no? El cuerpo que se construye en el poema, en el caso de Gaby. Fíjense que en Queerland, que lo tipié muy mal, ya está presente este corrimiento, ¿no?, hacia lo queer, no solo la identidad lésbica, feminista, militante, sino queer. Y el siguiente poema es un poema que yo adoro en términos de cómo interpela qué es ser mujer, ¿no? ¿Qué sé de ella cuando me arrogo el derecho de hablar de nosotras? En el cuerpo de la noche, nuestros cuerpos surgen como el único vestigio amoroso en este desierto. Pero vuelvo sobre mí ignorancia cuando ella calla y no sé dónde poner tanto silencio, dibujando en el aire que apenas nos separa. Sé algo de su amor, lo sé por la suma de sus gestos, pero desconozco el triste lado oscuro de sus lunas, la esfera musical que me sigue en sus ojos,
en su figura, esbozada en la penumbra, me permite ser en ella y en nosotras la otra que la ama, la que ama la luz que crece en diciembre. Siempre que leo este poema pienso cómo pone en discusión la idea de un yo, ella, monolítico, ¿no? O sea, único. Y cómo en ese nosotras hay siempre una pregunta latente, para no correr el riesgo de caer en una supuesta única forma de ser una, ¿no? Y creo que en el caso de la poética de Chico, ha corrido el riesgo a lo largo de los años de interpelar eso. Y no solo de interpelar, sino de proponerse saltos. Formalmente Gaby comienza con una poética muy condensada, muy austera, ¿no? Muy sostenida en la imagen, de un lirismo muy fino, y a medida que van pasando los libros empieza a estallar eso. Vamos a ver un ejemplo de La tierra de los 1000 caballos. O sea, sin perder la voz lírica, sin perder esa presencia de un yo fundiéndose con su objeto en el poema, lo que va a hacer es tensarlo y llevarlo a extremos. Además porque va a empezar cada vez a alimentarse más de lo que está alrededor. O sea, La tierra de los 1000 caballos tiene que ver con toda casi con todos los santitos de Chico, es decir, con la música, el punk, el rock, todo aquello que hace a su universo propio, ¿no? Patti Smith, que está muy presente en el libro. Y también la manera en que tanto en la obra de Patti Smith se toma la figura de Rimbaud, ¿no? Ese poeta que dijo, yo es otro. Casi como si de chico diera el salto y dijera, yo es otre, ¿no? Ni otra, ni otro, sino otre. Una identidad lábil, no cerrada. Todos nos haremos traficantes de armas, todos terminaremos nuestros días con una pierna menos, con la fiebre alta del fastidio, del desamor. Alguna vez creí en la poesía, era pura ilusión como cuando Cristo fue tentado. Todo eso podrás tener, todo lo que desees. La artista en la arista escarpada, puño cerrado, arenga. El pueblo tiene el poder de cambiar cosas. Yo creí en eso, creo en eso. Yo era ese creer. Ahora no veo nada en claro, salvo el total vacío. Miento, digo la verdad. ¿Verdad? Miento. Mato ese lado iluso. Intento el crimen perfecto y no me sale. He estado mucho tiempo aquí y ahora no quiero morir. Alguna vez quise, 2 veces en particular lo quise. Yo soy eso otro que se te escapa cada fucking day. Yo soy lo que te apela y contradice. Yo soy lo otro, lo inabarcable, lo indecible. Soy en mí lo que soy en vos, que sos eso que no podés ni siquiera nombrar. También soy la mentira, el fuego, el deseo, los elementos esparcidos por todos lados. Toma una intensidad increíble, ¿no? Quiero en relación a este poema pensar la manera en que ella toma 2 hilos de base a la construcción. Uno es la referencia a Rimbaud, pero Rimbaud a través de la lectura que hace de Rimbaud, Patti Smith. Ustedes saben, Rimbaud en un momento publica y escribe muy, muy joven, y en un momento se va a África y termina siendo traficante de armas, de esclavos, un destino sumamente incierto, ¿no? El poeta maravilla que abrió la poesía moderna y que abrió la posibilidad de más sentidos y más opciones para la escritura,
En un momento no escribe más y desaparece del mapa. Esa figura es la que tensa un poco este poema, ¿no? Por eso todos nos haremos traficantes de armas, todos terminaremos nuestros días con una pierna menos, con la fiebre alta del fastidio del desamor. Y es una figura que también ha sido apropiada por la poética de Patti Smith, que es la otra cita que está en el poema. Entonces, de chico toma dos, en este poema toma como dos lares de su poética, ese Rimbaud que abrió el camino para la poesía a fines del siglo XIX, ¿no? Ese niño prodigio. Piensen que las conferencias de Aira sobre poesía se llamaban Todos queremos ser Rimbaud, ¿no? O sea, es una figura emblemática. Y por otro lado, otra figura emblemática, la abuela del punk, Patti Smith, con esa multifunción artística, ¿no? Poeta, cantante, rockera punk, fotógrafa, escritora, y la forma en que esa sensibilidad tan particular a lo largo del tiempo siempre mantiene ciertas constantes. Hay un verso que tiene una cita de un tema emblemático de Smith, People have the power, el pueblo tiene el poder, ¿no? Y en ese sentido hay en toda la tierra de los 1000 caballos esta referencia a las creencias, en qué creemos y cómo nos construimos a partir de aquello en que creemos, aquello en que confiamos. Yo siempre que vuelvo a este libro pienso en una cita de Bré que dice: cada época es de acuerdo a aquello en que decide confiar y no, aquello en que decide creer y no. O sea, puede conocer, puede crear, puede inventarse de acuerdo a aquello en lo que confía y en lo que no. Y en cierta medida este libro de Gaby de Chico lo que hace es asentar todo el detrás de su poética, todo aquello que la lleva a ser quien es, que son las lecturas y todas las otras cosas que alimentan esa poética como una forma de estar en el mundo. La intensidad a partir de las dos preguntas retóricas, no miento, digo la verdad, verdad, miento, en el momento en que la voz del poema se apropia del poema, ya no hay referencias a otros, sino está ese yo soy lo que se te escapa cada fucking day, en términos de construcción de un emisme que no responde a la normativa, pero que sí responde a las leyes del deseo. Es uno de los libros más emblemáticos de la búsqueda de una identidad otra. La Tierra de los 1000 caballos y el siguiente libro de Gaby, Transgénica, tienen que ver con esa construcción. Yo les mandé uno de los poemas más largos del libro Transgénica, el manifiesto post-apocalíptico punk, que me parece que es una entrada a la obra de Chico maravillosa en términos de cómo una poética es una decisión política, ¿no? No lo vamos a ver ahora porque me tomé el tiempo y me lleva como 8 minutos leerlo, pero sí elegí un poema muy breve de Transgénica como para pensar las formas en que esa postura política y poética asientan sus bases en cierto lirismo que tiene que ver con un yo que de tanto decir yo se pierde en lo otro, se vuelca al afuera, ¿no? Voy a pensar por las preguntas más simples. ¿Cómo se llama esta flor al filo de la medianoche? ¿Alguien conoce si sus semillas son de luz?
lo que veo en el jardín me despierta y desplaza en esta soledad de océano retirándose. Hacer preguntas, hablar de flores, me fue dado después de la tormenta donde creí haber perdido. Fíjense la forma, voy a admitir gente, estaba ahí, me dio cosa. Fíjense la forma en que en un poema sumamente breve, muy apoyado en la imagen, retoma esta cuestión de la pérdida, ¿sí? Que tiene dos caras en la poética de Chico, la cara más combativa y la cara del dolor, y que en general de Chico logra conciliar en una zona donde escribir es la posibilidad de sanar esa pérdida, esa herida, es el espacio donde la conciliación sucede. Algo importante en relación a voy a empezar por las preguntas más simples. Si se fijan, el título del libro, Transgénica, juega con la idea de semilla, con la idea de lo trans, con la idea de una génesis a través, ¿no? Y en ese aspecto, me parece que este poema tan contenido da pistas y resuena con el estallido del manifiesto post-apocalíptico punk, que es el otro poema que yo les mencionaba, que es tan emblemático de este libro, ¿no? En términos de una postura. En el otro poema, es un poema largo, hay una repetición recurrente que es el que explote, que estalle aquello que no comprende, ¿sí? Que no comprende en el sentido de no nos entiende, pero también que no nos incluye. Creo que si voy muy rápido me pueden decir, ¿sí? Algo maravilloso es, hasta hace muy poco era muy difícil conseguir los libros de Chico. El año pasado, Transgénica, su poesía reunida, o sea, recorre todos sus libros y suma un inédito, que es este libro que acabo de mencionar. Bien, Belloc, otra de las voces raras en términos de desde dónde construye la materialidad de su poética. Una voz de una sofisticación muy interesante en relación a los tópicos que lleva a cada uno de sus libros, ¿no? Yo elegí dos poemas breves de Espantasuegras y Andinista y un poema inédito que nos mandó Bárbara. Algo que me parece que tienen en común Arijón, de Chico, Belloc, es una fe descreída en el poder de la palabra. Fíjense si después de ver estos tres poemas están o no de acuerdo conmigo, casi como un sacro pagano, plantearía. De Espantasuegras. Y recuerden que el Espantasuegras es la cosa esa terrible que hace ruido para asustar, ¿no? Y para hacer reír, las dos cosas. Santa, clamando al cielo de la pampa, santo, 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 pasaron las nubes, las calaveras, pasó mi hora, pasaste, mi pasado pasó, sin dejar huella, sin seguir rastros, llegaron santas las estrellas. De andinista, de aguita. Soy una lavandera, a la vera del río o en la fuente o en el cuenco o en el piletón de piedra, soy una lavandera. Con cabeza, dos brazos, dos piernas, pies y manos, soy una lavandera. No tengo rango ni deudas, muelo a palos los tejidos como me muelen a palos. Aprendí de ver y hacer. Con las yemas de los dedos siento el hilo y la tela, el agua, el calor o el frío del sol. Con las yemas de los dedos. El sol quema lo que toca,
quema por dentro, por eso al cerrar los ojos se alza sobre el arco de las cejas y quema el círculo del día. Así el sol hace la noche. Y el inédito, que casi pareciera estar bastantes años después respondiéndole al poema de Andinista. Qué noche, qué amanecer, qué caballos en qué mar, hoy los vi y eran legión, caballos heridos lavándose las patas a la sombra de las olas, desplegando las alas, las ondas arcoíris de la sangre, del pelaje de la playa. En el caso de Bárbara, yo elegí 3 poemas breves. En contraposición a estos poemas breves, en el caso de Andinista trabaja un hibridaje entre el poema en prosa y el poema con cesura. Fíjense el ejemplo que elegí de Aita. Y no elegí de Canódromo, el libro, su último libro, donde los poemas son de largo aliento, con una temática que gira, que construye desde una postura muy política en torno a concepciones como patrimonio, como qué es, cuáles son los asuntos y cuáles no del poema. Elegí estos 3 que son casi poemas que funcionan por destello, ¿no? O sea, donde la concisión, la brevedad instala un brillo, estallan y explotan. Y fíjense la forma en que construye. Algo que a mí me encanta es la forma en que trabaja cierto uso de la repetición, Belloc. En torno a ciertas tensiones que hablamos, una de ellas el verbo ser, ¿no? Para una poeta, algo sumamente interesante es la forma en que la apropiación se da con el verbo ser. Hoy releía mientras armaba el archivo para mandarles, y ese soy todo el tiempo está dicho y desdicho. ¿Qué soy? Soy una lavandera, ¿no? Fíjense el título, y ahí está. Y en el caso de la poética, bueno, los libros a través del tiempo de Bárbara, una celebración, un tono celebratorio que creo que comparten los 3 poemas que elegí. Una celebración donde el yo no tiene control. Casi como si su poética nos dijera, no escribir, amar, no es aferrarse, sino soltar y dejar ir y ser entre las cosas que escapan, ¿no? Fíjense el pasaje del tiempo en Santa, ¿sí? Clamando al cielo de la tarde, llegaron Santa las estrellas, y el mismo juego en relación a ese sol que hace la noche en Diaíta. Y fíjense la manera en que este poema inédito es casi un hilado, un bordado. ¿Dónde está el poema? ¿En qué espacio sucede? Y en ese aspecto, esa orfebrería que nos ofrece el poema, no, que casi podríamos buscar resonancias en Orozco, ¿no? En términos de ese paisaje algo onírico. En el caso de Belloc, no refieren al sueño, sino a un paisaje interior apropiado. O sea, no pensamos que son los paisajes del sueño o la pesadilla, sino la manera en que una interioridad lee ese paisaje y lo vuelve lugar sagrado. Adoro el qué caballos en qué mar, y aparece casi la imagen, no sé si vieron La infancia de Iván,
los caballos en la playa en la infancia de Iván. Bueno, Paula Jiménez, una obra extensa, de una intensidad y de un transcurrir sumamente interesante. Sus libros en general construyen zonas de sentido, no sé, la mala vida en torno a determinada juventud, determinados hábitos, paisajes, espacios naturales en torno a el desgarro amoroso. O sea, cada libro es un cierra en sí mismo y a la vez encontramos un hilo que los va conduciendo. Elegí un poema sumamente emblemático, el que da título a Espacios Naturales, y me gustaría que se fijaran en el trabajo formal de este poema, ¿no? O sea, en cómo está construido desde lo sonoro y desde una imagen que hace eco en torno al desgarro amoroso, ¿no? Espacios naturales. Voy a agrandarme la pantalla porque no leo nada. El fuego enlaza la ramita y desenlaza el halo que se va, su cola tornasol al disiparse, o baja y prende en lo cercano. Todo sigue su ritmo natural, enlace y desenlace llegan juntos, se van al mismo tiempo. El fuego, como el ojo del huracán, observo, es un centro que repta, se desplaza y en su camino alumbra lo que quema. Crepita la madera murmurando, se queja y no obstante acepta este momento, se despide. Me dijo, volveré, seré cenizas, vuela, se mete en la nariz de mi gato que estornuda, él sacude su trompa y en las ramas los pájaros escuchan la advertencia, revoloteo de plumas en huida o escondite en el barro de sus nidos. Todo sigue su ritmo natural, la mezcla del azar, la biología y una pequeña parte de intención que no sirvió de nada. El polvo, dice, es tan fácil caer y todas las partículas son una, hablan al mismo tiempo como un coro de grillos que en la noche imitan el silencio. No tengas miedo, dice, no hay temor alguno en el amor, por eso el fuego bendice lo que quema, la lluvia que lo inunda, y todo sigue su ritmo natural. No hay historia ni hay hechos, oxígeno convertido en fuego, materia en aire puro, permanente desenlace y salvo, los sauces inclinados sobre el río, nada llora. En términos de construcción, espacios naturales, ¿no? Toma la visión del fuego, el movimiento en términos de lo que enlaza y desenlaza, lo que va carcomiendo, y hace de eso una escena de escritura donde el yo rememora. En este aspecto es interesante cómo la emoción va tensando esa historia muy, muy fragmentaria, ¿no? De aquello que se pierde, ese me dijo volveré, seré cenizas, vuelan, me dijo el fuego, me dijo alguien, ¿no? A lo largo del libro esa tensión es la que va hilando los poemas, y esta entrega a una mirada sumamente amorosa sobre eso que es pasajero, se pierde, sigue su ritmo natural. Este poema, que es así como un poema maravilla, ¿no? No tengas miedo, dice, no hay temor alguno en el amor, por eso el fuego bendice lo que quema, la lluvia lo que inunda.
¿no? Esa entrega a estas fuerzas mayores. Y un juego que tensa el poema en términos de enlace y desenlace, lo que se une, lo que se desplaza, lo que termina. Cuando en general eso que une no lo veríamos en el fuego y el poema lo instala. Cuando yo les decía en una apropiación del lirismo, me refería a estas sensibilidades tan particulares en torno a la construcción de un decir, ¿no? Si se fijan con atención a este poema, parte de esa atención en la imagen del fuego para volver con un corrimiento, ¿no? No hay historia ni hay hechos, oxígeno convertido en fuego, materia en aire puro, permanente, desenlace y salvo, los sauces inclinados sobre el río, nada llora, ¿no? Hay un corrimiento para llegar a algún tipo de verdad en el poema. Algo que me encanta de este poema es la manera en que con muy poquitos datos produce una escena de escritura, ese gato que se mueve, que también mira el fuego, esos pájaros que reaccionan, ¿no? Y como cada movimiento de la afuera es un movimiento que resuena con esa imagen primera, que es el fuego, que excede semánticamente el significado del propio fuego. Casi como el Toda pasión concluida de la semana pasada de Mirta Rosenberg, ¿no? Sigo en el tren bala. Maki, amiga, poeta muy querida, que murió muy jovencita. Elegí 2 poemas de Mil Flores para trabajar hoy. Una voz así de una voz libertaria en su manera de construir su poética. O sea, una voz libertaria en el sentido de que se desmarcó todo el tiempo de cualquier territorio que la pudiera encerrar. Regalos. 1. Te di una piedra fantástica, combinación de brisa, sol, marino, arena y tiempo, y creíste que te daba el corazón. 2. Te apuro con las ruedas de la bicicleta apenas detenidas, trajiste manzanas y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar. Pero, pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce al mordisco, al ansia, a la sed de mi urgencia. La llave. La miro con detenimiento, con fruición. Es diferente, brilla, con luz y oscuridad su forma. Quiso parecer un corazón, pero quedó a la mitad. Sonríe y mira. La llave de mi corazón, decís al ponerla sobre mi mano, y vuelvo a mirarla por si fuera cierto, como si solo debiera elegir el momento, el modo de la entrada. Creer en las palabras, en el latir que las empuja hasta la dicción, que lo que dicen es cierto de alguna manera. Creer en lo que se ve, en lo que el cuerpo recibe agradecido y que el sudor deja más que sal piel adentro, más que la religión, el amor es materia de fe. Dos poemas de Como Mil Flores, libro sumamente emblemático en términos de cómo habilitó la posibilidad de la escritura alrededor del amor entre las chicas de esta generación, de nuestra generación. Maki con Gaby en algún momento tuvieron un sello, Hipólita, un sello editorial,
importante para estas posibilidades de edición también, ¿no? Con Valflores también. Y en Como Mil Flores es la celebración de un amor que no es completo, que es en esa imposibilidad. De hecho, una piedra donde creíste ver mi corazón, de hecho, esas manzanas que se dan como don de paso, raudo, y a la vez lo que abren es el ansia de algo más que nada satisface, salvo pareciera ser el poema que concreta estos dos momentos, ¿no? Te di una piedra, viste mi corazón, me diste manzanas dulces, el mordisco, que sí abrían su corazón esas manzanas y que lo que revelaban era la sed de mis ansias, ¿no? Y el segundo, la llave, que casi es un himno generacionalmente, en torno a un objeto tan mínimo, ¿no? La llave de mi corazón, la llave de mi casa, la llave de nuestro amor. Y esa fruición que menciona el poema y que tiene muchísimo la poesía de Corbalán, ¿no? Fruición en términos de goce, de, te entrega a la poesía, o sea, a una poesía que habla del amor con goce y con desparpajo. Piensen que formalmente, por un lado, tienen un trabajo con el ritmo y el fraseo, estas poéticas, que las alejan de cierta construcción de los 90, ¿no? Y por otro lado tienen la emoción puesta como mascarón de proa, que también las desmarca. Entonces, un trabajo en la construcción del poema, que eso se siente en la escucha, ¿no? O sea, son todos los poemas que hemos visto hoy, tienen un aliento y un fraseo, un decir sumamente propios y sumamente trabajados. Y al mismo tiempo, eso convive con un desparpajo en que la emoción sea lo que impulsa el poema. En ese sentido, los dos versos finales de este poema, ¿no? De la escena, ¿no? Me diste la llave, busqué en la llave, pero quedó a la mitad, ¿no? La llave de mi corazón, esa pequeña anécdota alrededor de un objeto tan nimio como una llave y también tan cargado de sentidos, ¿no? Para una generación que no cree en determinadas instituciones. Dar la llave es dar la llave de la propia casa, de la propia vida. Es como la alianza más fuerte, casi diría. Y fíjense cómo eso sirve, se corre como si solo debiera elegir el momento, el modo de la entrada a la casa, la entrada al corazón, la entrada al cuerpo otro, y se mueve a una zona que es la zona de la creencia. Creer en las palabras, en el latir que las empuja hasta la dicción, ¿no? O sea, creer en aquello que el otro, la otra, leotre nos puede decir, creer también en aquello que el poema puede decir, ¿no? Y como en De Chico, en Corbalán, poética y goce del cuerpo y apropiación del cuerpo en términos amorosos van de la mano, ¿no? Porque las dos últimas estrofas hilan eso. O sea, si podemos confiar en algo, es en las palabras dichas, en lo que se ve, en lo que el cuerpo recibe, ¿no? Y de hecho, incluso si es posible confiar en eso, el corrimiento es a estos dos versos de remate que quedan ahí solitos en toda su intensidad, más que la religión, el amor es materia de fe. Si no la conocía Ana Maki, léanla, se consigue su poesía reunida, está en el sello En Danza, y es de una intensidad y de una maravilla, o sea, es una
poética que abre puertas. Viñoli, otra voz sumamente peculiar. Elegí un poema de Beatriz. Creo que elegí uno porque si no hubiera elegido todos. Me pasa con Beatriz algo que me sucede también con Carabelli. Dos poéticas súper intensas. Sus primeros libros son primeros libros que aparecen y uno piensa, este es un primer libro. Sí, son primeros libros. Como llegan al primer libro con una madurez en la voz increíble. Almagro en el caso de Beatriz, y no me sale el primer libro de Sonia, pero bueno, ya mi dislexia lo va a volver a captar. La caída. Otra vez, fíjense, no solo el campo del sentido, sino este poema que es como una especie de bengala que sale, se dispara, ¿no? Y lo que hace con esta bengala. Una cosa más, justo dije Bengala, uno de sus libros se llama Bengala, y hay algo en la poética de Viñoli que tiene ese poder. ¡Shruk! Lo que sale disparado estalla en los aires y se apaga. Es como si sus poemas se construyeran de esta forma. Lo leo y lo vemos, pues si no quedo hablando como en la nada. La caída. Si te dicen que caí, es que caí, verticalmente y con horizontales resultados. Soy del ángulo recto solamente los lados. Ignoro el arte monumental del sesgo, esa torsión ornamental del héroe que hace que su caer se luzca como un salto. Ese rizo del mártir que, ascendiendo, se sale de la víctima y su propio tormento sobrevuela, no es mi especialidad. Yo, cuando caigo, caigo. No hay parábola, ni aire, ni fuerza de sustentación. Un resbalón, espero. Al suelo llego por la ruta más breve. Una luz, una piedra, una viga la que han dinamitado. No hay astucias del cuerpo en mi descenso. Se sobrevive. El fondo del abismo es más blando para quien no vuela, solo cae. Si te dicen que caí, no vengas a enseñarme aerodinámica revisionista. No me cuentes de los que cayeron venciendo. No vengas a decirme que no crees que haya sido un accidente. En lo único que creo es en el accidente. Lo único que sabe hacer el universo es derrumbarse sin ningún motivo, es desmoronarse porque sí. Vuelvo a decir el último verso que es increíble. La última frase que está compuesta por 3 versos. Lo único que sabe hacer el universo es derrumbarse sin ningún motivo, es desmoronarse porque sí. Fíjense en este poema donde la primera persona es fundamental, ¿no? Una primera persona en diálogo con un vos. Si te dicen que caí, es que caí, ¿no? Fíjense la ironía que trabaja esta voz en términos de, ya desde el comienzo, ¿no? Verticalmente y con horizontales resultados. Ignoro el arte monumental del sesgo. Como del verso corto al verso más largo, no como un héroe, no como un mártir, ¿no? Cuando caigo, caigo. Y a partir de no hay parábola, el corrimiento que empieza a ser el poema ya no es solo mi caída, ¿no? Es frente a mi caída lo que no hagas, no me enseñes, ¿no? Frente a el derrumbe de este yo, no, no vengas ni con enseñanzas, ni con metáforas de aprendizaje, ni con didácticas, ¿no? La caída es caída y este yo se entrega a esa caída. Pero no solo eso, no me vengas a decir, no vengas a decirme que no crees que haya sido accidente. En lo único que creo es en el accidente. Fíjense, otra vez, este sistema de creencias que construye el poema en términos a una generación donde el creer se pone en duda
o genera propios sistemas de creencias. No sé bien por qué página vamos, pero cuántas veces ya apareció entre los poemas esta noción del en qué se cree, ¿no? Como si una generación que ha perdido los grandes sistemas de creencias, y en ese sentido, sí, claro que hacen pie en los 90 estas voces, ¿no? Construyen lares propios. Maki nos acaba de decir, si algo es materia de fe, no es la religión, sino el amor. Viñoli nos dice, si creo en algo, es en el accidente. Y esto que soy yo es una parte del todo universal, ¿no? Esos 3 versos del remate. Finalmente el universo lo único que hace es derrumbarse sin ningún motivo, es desmoronarse porque sí. Un poema de un filo frente a lo real, que es algo que tiene toda la poética de Viñoli, ¿no? Un yo filoso frente a lo real, un yo que incluso en sus momentos de mayor calma, siempre es una calma con una sonrisita ácida, que probablemente este sea como uno de sus poemas himnos, ¿no? Si no la leyeron, es como un viaje maravilloso. Yo espero que pronto salga una poesía reunida de ella, se consiguen pocos sus libros. Creo que está por salir un inédito. Y una cuestión más, fíjense la maestría de construcción del poema, ¿no? Con esa frase hecha, como la novela de Marcé, si te dicen que caí. Bueno, si te dicen que caí, no hay nada honorable, no es heroico, es concreto, es real, es que caí. Y cómo se apropia de esa frase hecha que resuena a la novela de Marcé, que es una novela de redención, ¿no? Para llevarla a un terreno mucho más nihilista y mucho más áspero, que es el que aparece, ¿no? en ese remate. Finalmente es el accidente. Scarabelli, el arte de silbar, librazo. Libro hermoso, igual que Flores que crecen en aguas oscuras. Libros preciosos. Tranquilidad de hablar. Hablo con la tranquilidad de los que no tienen que ser oídos, de esos a los que nadie tiene que escuchar. Ahora mismo soy como el pajarito al que no le acierta ninguna piedra, el pez al que no pescan, feliz en el agua. Las palabras me arropan este rato que lo paso hablando con vos y no siento nada de frío y no me asusta ni un poquito la oscuridad. Mirá cómo ya todo lo que decimos se hace de la sombra y nadie nos escucha ni a vos ni a mí y hablamos muy tranquilos como si conociéramos la lengua de los pájaros. Mirá cómo lo que decimos la perfuma a la noche. Igual que si las palabras se abrieran como flores, como si nuestro idioma fuera una flor rarísima, de esas que se abren aunque no haya luz. Elegí este poema que es parte del arte de silbar, que es un libro de la conmemoración de una particular forma de estar en lo menor, ¿no? De estar en los bordes de las cosas, de ubicar las escenas del poema en espacios muy pequeños, muy íntimos y muy de lo común, de lo compartido. Fíjense
que de título elige el arte de silbar, un arte menor si los hay, y a la vez todo lo que hace con ese arte. Y en el caso de Tranquilidad de hablar, lo podemos leer como como un arte poética, o sea, toda la poética de Scarabelli tiene las particularidades de esta tranquilidad de hablar, o sea, de hablar, el poema fluye en este decir que no espera ni ser oído, ni ser celebrado, ni ser aplaudido, sino que es, y que es en términos de una conexión con un otro y en un ser que ha escapado de la fatalidad, ¿no? Ahora mismo soy como el pajarito al que no le acierta ninguna piedra, el pez al que no pescan feliz en el agua. Una poética que logra esa zona de comunión con el tiempo en términos de salvataje del dolor, sin ser, sin ser la grandeza, sino siendo lo mínimo, como el pajarito, como el pececito. Y en este decir hay cierto cobijo, ¿no? Que hace a la escena que se comparte con el otro, hay un transcurso en el tiempo. Algo que a mí me encanta de la poética de Sonia es que siempre ofrece una transmutación. Eso que es pequeño, que puede ser la historia familiar, que puede ser una imagen del paisaje muy breve, ¿no? Que puede ser un estar con un otro, en algún momento transmuta. En este poema pasa a partir del mirá como ya todo lo que decimos se hace de la sombra. O sea, esa charla entre dos empieza a apropiarse, perfuma la noche, se hace de la sombra, ¿no? Y en esa tranquilidad y en ese hablar tranquilos hay algo más grande que atraviesa lo que se dice, ¿no? De golpe es la lengua de los pájaros. Casi como si le pudiéramos pedir eso al poema, ¿no? Que es una visión en el sentido de una... se instala la epifanía, ¿no? Hablamos tranquilamente, transmutan las cosas alrededor, es un instante captado por el poema, pero a la vez es algo que excede y que no se busca, que Sonia lo instala no en el poema, sino en el hablar con un otro. Eso me parece que empecé diciendo que tranquilidad de hablar era un arte poético, ¿no? Un arte poético es decir, indirecto, no lo hace de forma directa, lo hace indirectamente. De lo que nos está hablando es de una forma de entender lo que hace el poema. Y en el caso de Sonia, la poética pareciera siempre permitir esta transmutación en esas palabras que están dichas hacia un otro, donde no hay pretensión, donde no hay grandes cosas, donde se escapa, pareciera en este poema, el dolor, ¿sí? Se produce algo que es de otro orden. De hecho, los últimos 4 versos instalan esa imagen, igual que si las palabras se abrieran como flores, como si nuestro idioma fuera una flor rarísima, de esas que se abren aunque no haya luz. Algo que cuando comencé señalé es cómo estas poéticas, ¿no? Construyen un espacio muy propio dentro de los 90, y creo que parte de ese espacio propio para mí tiene que ver con apostar a unas escrituras que se apoyan no en grandes momentos, sino en la manera en que se apropian de pequeñas instancias.
frente a las grandes poéticas esta apuesta, ¿no? En el caso de Scarabelli, esa mesura, que en realidad es una mesura que si escarbamos un poquito, en realidad es su grandeza, ¿no? Esa contención en el espacio mínimo. Finalmente este poema es una charla entre dos, una charlita entre dos, que no están pretendiendo cambiar el mundo, que no están hablando de grandes cosas, es la tranquilidad en la charla, ¿no? En el hablarse con un otro. Hay una grandeza increíble. Creo que algo que a mí me deslumbra de los poemas de Sonia es que siempre logra eso, algo muy mínimo se transmuta en otra cosa, como si pudiera ver lo sagrado en eso. Bueno, Claudia. Elegí de Claudia 3 poemas porque hay algo que me encanta, finalmente me quedé con 2 porque pensé que no iba a llegar a 3, quizá hubiera llegado. Algo que me encanta de Claudia a lo largo de sus libros en general construye zonas, ¿no? En geología es la infancia vista a través de la metáfora de determinados materiales geológicos, ¿no? En La Vista, que es su libro siguiente, cada poema es una película y el sujeto poético es una máscara, son voces, como si hablaran las voces protagonistas de esas películas. Este libro es del 2002, en 2018, 19, 18, sale Lo Intacto, donde Massim vuelve a tomar esa forma. Cada poema es una película y la voz que tensa los poemas es la de los protagonistas de la película a la que hace referencia el título. Voy con el primero, que es París, Texas, en relación con la película de Wim Wenders, ¿no? Me gustaría contarte lo que veo, hablarte de los hoteles abandonados, apareciendo de la nada en el medio de la carretera, como castillos solitarios cuyos puentes levadizos fueron dinamitados hace tiempo. Me gustaría contarte lo que veo, pero es imposible hallar un dolor que condescienda a ser narrado. ¿Vale la pena, entonces, emprender tan largo viaje para ir de un extremo a otro del silencio? También es imposible callar por completo. Sé que terminaré por llamarte como se llama a alguien cuando se está a oscuras, sin el auxilio de la voz, un estremecimiento semejante al de esas luciérnagas que al chocar contra un parabrisas en la ruta se deshacen esparciendo una nube pequeña de polvo y luz, y esa, quizá, es su idea de un encuentro. Dos claves para leer La Vista. Una es enmarcarla en esa construcción desde la máscara, este yo protagonista de París, Texas, ¿no? Recorriendo Estados Unidos a la búsqueda de alguien. Y la otra es repensar la manera en que un yo vivencial, Claudia Massin, se apropia para dar cuenta de una forma de estar, de una forma de decir la imposibilidad. Toda La Vista hace pie en esa imposibilidad de encuentro, de llegar de manera duradera o en el tiempo a un otro. En ese sentido es sumamente apropiado este poema, ¿no? Que parte de una imposibilidad. Fíjense ese condicional. Me gustaría contarte lo que veo, ¿no? Hablarte, y pone en juego ese paisaje de la ruta americana, ¿no? Que es, pero no es, son castillos dinamitados hace tiempo. Me gustaría, pero no es posible. Y en esa
imposibilidad se llega a una zona donde la llegada a un otro la construye desde una imagen sumamente potente, ¿no? O sea, ni puedo contarte, ni puedo decir lo que veo desde mí, ni puedo callarlo del todo. Perdón, me está ahogando. Y de hecho, sé que terminaré por llamarte, dice el poema, pero llamarte sin voz, a la misma manera, o con un estremecimiento similar al que estallan los bichitos en, en el parabrisas en la ruta, ¿no? Entonces, piensen en términos de, por un lado, es una voz máscara que nos habla le habla a un tú, que somos cada quien leyéndolo, de una imposibilidad. Quiero contarte lo que veo, quiero contarte lo que me atraviesa, pero no puedo, pero tampoco es posible el silencio. Y en esa imposibilidad, finalmente lo que hay es simplemente una señal, y esa señal es quizá una idea de encuentro. Toda la vista pone en juego este anhelo, este gran salto al vacío que es llegar a un otro. Y lo es en términos de relación amorosa, igual que en espacios naturales, pero también pareciera serlo en términos de la posibilidad del poema de llegar a un otro, que ese es como el salto. Uno termina la vista, que son poemas que se apoyan en una estructura supuestamente narrativa, ¿no? Donde cada protagonista de la peli nos dice algo. Pero cuando le das la vuelta, no es solo eso, es también como una desconfianza en la posibilidad de que el poema sea ese anclaje, ese salto hacia ese otro lector. Y una particularidad que tiene toda la poética de Claudia es este discurso amoroso, ¿no? Casi como un diálogo amoroso que instala siempre. Fíjense cómo mucho tiempo después retoma bueno, en este caso está la cita Moonlighting, ¿no? La luz de la luna. Tiene una cápite de Audre Lorde, a la que citamos la semana pasada, ¿se acuerdan? No de un texto ensayístico, sino de un poema. Lo leo. La luz de luna, basado en el film Moonlight de Barry Jenkins. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Hay quienes no formamos parte de la especie más que como el error, la anomalía que confirma la precisión y el equilibrio de las cosas, como las crías enfermas, defectuosas, que las perras apartan alzándolas del cuello con la boca. No se espera de nosotros ninguna fortaleza ni coraje. La mayoría de las veces no hace falta matarnos. El cuerpo vaciado del amor y del deseo de los otros pasa rápido, una mancha en el cielo que pocos llegan a ver antes de que se apague a miles de años luz, sin poder hacer contacto con la tierra, sin que nada le extrañe. Pero algunas veces, contra todas las probabilidades, una raíz crece desaforada, sostenida en el aire hasta clavarse en la materia, arrastrada por un deseo salvaje, por el empuje de la vida que resiste aunque sepa que en ese esfuerzo descomunal corre el riesgo de quebrarse. Deja que tu cabeza descanse en mis manos, me dijiste, prometo no soltarte. Y yo,
que lo único que sabía era que había que escapar del amor como quien escapa de una pedrada en el pecho, un golpe bien dado en el lugar más vulnerable. Me quedé, sin embargo, en ese abrazo y fui curado de las enfermedades de los otros, de lo que hicieron conmigo para salvarse. No hizo falta que nadie más me tocara. Un cuerpo sostenido en otro cuerpo se vuelve una casa. Fíjense cómo 16 años después este poema parece estar resonando en la misma nota que París, Texas, ¿no? Con una precisión que hace que el sonido se amplifique. Podemos una vez más leerlo en clave con la historia de la película, la historia de este chico afroamericano en distintos momentos de su vida y su amor por los muchachos en Miami, o podemos no saber absolutamente nada de la película y entrar en el poema como quien se entrega a esas claves de una supervivencia. Palabra que aparece muchas veces en estas poéticos, ¿no? La idea de sobrevivir en términos de no ser lo esperado, no haber sido lo esperado. Leo este poema y me resuena otro libro de Massin, La siesta, ¿no? Donde también este campo de sentido está construido. El comienzo del poema, de aquellos que no se espera, ¿no? De aquellos que no se espera que sobrevivan, no se espera el coraje, aquellos que no se espera que reciban amor. Y al mismo tiempo, en lugar de apagarse sin llegar a ser extrañados, la voluntad de lo vital. Este poema maravilloso en términos de apropiación de una máscara, pero también de posibilidad de enunciación desde un lugar, ¿no? Este poema que tiene un fraseo como olas, que se va moviendo, ¿no? Somos aquellos, ¿no? Hay quienes nos formamos y nos incluye a todos en eso. Hay quienes nos formamos parte de el equilibrio de las cosas, de lo que se espera, ¿no? Pero algunas veces, algunos de esos logran el encuentro. Fíjense que ese encuentro, casi como esos bichitos de luz que se apagan en un estremecimiento, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con desaprender lo que se aprendió en el desamor para una llegada al otro, para la aceptación del riesgo y del dolor. Y esta idea de que finalmente solo nos sostiene otro cuerpo, ¿no? Para que seamos una casa, para que arraiguemos, que es una metáfora que cruza muchísimo la poética de Claudia, ¿no? Esta idea de si hay alguna posibilidad de arraigar, si hay alguna posibilidad de librarnos del dolor que nos hicieron, es en el encuentro con un otro, en la llegada a un otro. Y una vez más, eso que puede ser un poema de amor también es una poética. O sea, en el cobijarse, en el descansar en un otro. Un poema precioso, El intacto, libro que se consigue. Y en este tren bala que nos tomamos hoy, de algunas de las poetas nacidas entre 1960 y mediados de los 70, creo que la más joven de este conjunto es Vero Viola Fischer, ¿no? Hacer Sapito, un libro de los 90 sumamente particular. Voy a leer primero estos 3 poemas que son de ese libro. Hacer Sapito son poemas muy breves,
casi diría esos poemas breves son un largo poema, donde Viola Fischer trabaja la infancia, el ser la hija de la vinculación con el padre, ¿no? Es mujer y gorda guarda, rosadita tiene en la muñeca de trapo, guarda, aceite de ballena, qué pena, sin pene, nació. Vos sola te mutilaste, solita nomás, decidiste nacer una semana antes con el cuerpo formado a medias. No quisiste esperar el crecimiento de los atributos que debe un primerizo a su padre, no podías no desilusionarme desde el comienzo, nada entre tus piernas, inválida. Mi papito tiene pito y yo tengo en pedacitos un cuerpito que él rompió para jugar. Dale que tiramos el cuar y nos queda el pito como papito. Hacer Sapito es un libro intenso, doloroso, que permite construir esta relación hija-padre. Formalmente trabaja todo el tiempo con estos versos, o sea, los poemas son breves, los versos son breves, tienen una musicalidad y un rintintín muy lúdico que le permite que entren en el juego sonoro. Qué pena, sin pene, nació, ¿no? Por ejemplo, en esos juegos sonoros y lúdicos, poner en el centro la cuestión de la vinculación hija, padre, en términos de qué se espera de una hija, qué lugar se le da, y una relación sumamente violenta, ¿no? Una relación donde la violencia es ejercida sobre ese cuerpo de una hija niña, de una hija adulta que actualiza en el decir ese dolor de la infancia por no haber sido lo que se esperaba que fuera. A lo largo de sus libros, Verónica siempre, siempre, siempre trabaja con la sonoridad, o sea, la forma, lo formal, que creo que es algo que tienen todas estas poéticas que recorrimos hoy. Lo formal es para hacer resonar sentidos. En el caso de hacer Sapito, parece que tiqui-tic, tiqui-tic, va avanzando el poema en ese sonido, y lo que está poniendo en juego es de una potencia y de un desgarro increíbles, ¿no? O sea, una voz en sus 20 y pico de años, 20 cortos tenía Vero cuando escribe este libro, construye el lugar de una hija vista siempre en términos de falta por no ser varón. Mayor violencia que esa en términos de sino de nacimiento para una mujer no se me ocurre. Y en ese aspecto lo construye no solo en el decir, en lo que explicita, que corre un montón de riesgos, ¿no? Estos juegos con pito, pene, papi, papito, cuerpito, sino también en la forma en que este largo poema, que es hacer Sapito, pone en el centro de la escena esa tensión. Librazo, ¿no? Yo elegí estos 3 poemas, elegí uno de A Boca de Jarro, un libro que me encanta de Vero, que por ahí no es tan conocido. Cada mañana abro mi billetera como la de una reina para comprarte con horas de trabajo extra. Tolero, comprendo, me hago la buena y sonrío. No te atrevas a decir que todo este carnaval cotidiano es ficticio. Cuando tus ojos sin fuerza hicieron un profundo pozo en los míos, supe, no llevo petróleo, sino metales que flamean con tu respiración y ninguna otra cosa fascinante. Sin embargo, tu voz, como mercurio, arde y aprieta mis banderas. El hierro cae, líquido sobre el mástil. Negra soy una mancha
de las que tiene el sol y puedo iluminarme. Algo muy propio de la poética de Viola Fischer es la manera en que entra el registro de lo cotidiano, como si sacralizara lo cotidiano. Fíjense, en 2003, me vendo por dinero, ¿no? Mi tiempo, tolero, comprendo, me hago la buena y sonrío, ¿no? Para comprarte con horas extra de trabajo, en notas para un agitador también, lo real irrumpe en el poema con cosas muy concretas, como ese hacer sapito, estirar la piedra, pero que también es otras cosas, ¿no? Y en este caso, lo amoroso de este poema, ¿no? Porque es un poema de amor, es no te atrevas a decir que todo este carnaval cotidiano es ficticio, ¿no? En este poema de amor, Verónica tiene esa intensidad, mantiene esa intensidad de hacer sapito en términos de poner o exponer el lado más brutal y filoso del vínculo amoroso. Algo que suele hacer, o sea, poner en el centro del poema lo cotidiano en términos de la violencia y la maravilla de lo cotidiano, diría. Y en ese aspecto es en la voz de la otra donde se halla esa posibilidad de arder. Que es rarísimo lo que hace este poema para mí en ese comienzo de un trabajo para comprarte con tiempo extra, pero a la vez ese trabajo en términos de encontrarme a mí en vos. Creo que esa es como la gran belleza de este poema, o lo que a mí me fascina. Del último libro de Vero, de Había una vez, donde toma el había una vez de los juegos, de los cuentos infantiles, y una vez más lo subvierte, lo resignifica, o sea, ese había una vez lúdico se carga de la maravilla y del horror de los cuentos infantiles en un espacio otro. Son breves poemas en prosa, yo creo que les mandé 3, elegí uno como para cerrar el encuentro de hoy. Había una vez un par de manos y también unos dientes de leche que se acercaron a las cutículas de los 10 dedos y tomaron entre sí, como una bufanda bien apretada, una especie de tallito que surgía, un hilo de piel. Tiraron fuerte. Lentamente fue saliendo la piel de los dedos primero y de las palmas después. Hubo entonces un par de manos en carne viva. No podían tocar nada. Si se unían, corría una sensación hilarante, ácida. No hubo guante que las pudiera reinsertar en el mundo de las relaciones. Mientras tanto, los dientes de leche caían uno a uno por haber masticado semejante cuero. Yo no, Había una vez pasa algo sumamente extraño. Vieron que los cuentos infantiles son súper violentos, ¿no? No nos damos cuenta, pero en realidad siempre tienen un lugar aleccionador que en su origen tiene que ver con lo real. Eh, Pienso en no vayas al bosque, no vayas con extraños, no te dejes engañar, ¿no? O sea, tienen un origen en términos de aprendizaje de formas de estar en un mundo peligroso. Piensen que la tradición de los cuentos infantiles viene en Occidente desde la época medieval, donde el mundo era un lugar sumamente peligroso, como ahora, pero con otros demonios u otros monstruos. Ella toma eso y lo lleva a un terreno de la fábula, de una actualidad increíble y de otra vez, de poner en el centro de estas fábulas lo violento y hacerlo maravilla posible con esa cara, como si la conciliación en Viola Fischer fuera en el poema puedo,
tomar lo terrible y la maravilla y hacerlo uno, que es un monstruo trememundo. Pienso en cierta forma de exponer el propio cuerpo que tiene la poética de Vero. En alguno de los poemas que les mandé está esta idea del cuerpo como un lugar de deseo, pero de deseo violento, y también de deseo en términos de deseo descarnado, con todas sus heridas, con el cuerpo puesto en juego, con sus estrías, con sus dolores, con sus caídas, ¿no? Como Viola Fischer nunca poetiza, toma esas materias impropias y las mete en el poema dentro de sus propias reglas. Había una vez en ese sentido, es una maravilla, donde una y otra vez es había una vez, había una vez esto que es imposibilidad, pero que en el poema es encuentro, ¿no? Es encuentro en términos de que solo podría suceder en el poema y al mismo tiempo cuántas vinculaciones hemos tenido que resuenan con estos dedos y estos dientes de leche que lo único que se hacen es daño y imposibilitarse para cualquier relación. Casi como si de los cuentos nos trajera esa fábula en torno a los peligros y el deseo del peligro y la maravilla también del peligro. Viola Fischer. Bien, gente, ya casi se nos va a acabar el Zoom. Esto era alguito de lo que tenía para hoy. Abuelo de pájaro rasante, vuelvo a verles porque estaba ahí solita yo con los textos. ¿Qué decirles? Un posible acercamiento, una posible entrada a estas poéticas, faltan un montón. O sea, pienso un montón de gente súper querida que no quedó. Elegí un núcleo que me parece que resuena y funciona muy bien entre sí, y en términos también de algo que dije y que comparten, que es como el lado B de lo que se dijeron que eran los 90. Los 90 eran una cosa, pero también estaba este otro lado, que ya a esta altura piensen, no sé, estamos hablando de poéticas que ya tienen en algunos casos bastante más de 20 años, han construido decires sumamente particulares, sumamente propios y a contrapelo de la estética imperante, ¿no? En ese sentido las elegí a estas compañeras de ruta. Espero que hayan disfrutado. No sé si tienen dudas, preguntas, tienen como 60 páginas para leer, porque como no podía, tenía que elegir para la clase, así que me permití ser como que lleguen muchos poemas a ustedes. Si alguien quiere preguntar algo o alguna duda o alguna sugerencia. Y bien, más que nada, súper agradecerles estos 4 encuentros, para mí fueron un placer. Fue revisitar algunos libros que amo, algunos poetas y poetas súper entrañables para mí, y me encanta haberlos podido compartir, o sea, que despeguen los barcos, sigan leyéndoles, y también me parece que puede ser como un camino para buscar otras puertas y otras lecturas, que eso es lo más bonito de leer poesía. Eso, lo disfruté muchísimo. Quería decirles y agradecerles.